Bueno, pues entonces, según lo que acabamos de decir en el anterior vídeo, pues eso, el siguiente paso o lo siguiente que vamos a comentar es la nueva jerarquía de valores que representa, digamos, la filosofía de Nietzsche. Para Nietzsche la cultura occidental ha llegado ya a un punto álgido en su decadencia, entonces la filosofía debe encarar la tarea de abolir definitivamente los valores caducos, ficticios y decadentes para devolver al hombre el derecho a la vida, ¿no? A la existencia real y concreta. Entonces eso es lo que, según los intérpretes, significaría el nihilismo, la negación de toda moral anterior y la negación de todo fundamento en la acción, ¿no? La única posición posible que puede adoptar el filósofo en tiempo presente. El nihilismo frente a la moral de los esclavos y el más resuelto entusiasmo ante la vida en el superhombre. Por lo tanto, actuar conforme a la voluntad e independientemente de cualquier tipo de restricción o cortapisa moral. Así pues, vosotros juzgaréis, pero de alguna manera esto sería volver un poco a la ley de la selva, y así lo entendieron aquellos que hablaban, por ejemplo, pues eso del neodarwinismo y cosas de este estilo, o la reinterpretación de la vida social como una lucha por la vida en el sentido de Spencer y demás, ¿no? Es decir, no es extraño que encajara en ideologías un tanto, digamos, reaccionarias o ultraliberales, o también, por otro lado, desde otro contexto completamente distinto, también posturas anarquistas, perfectamente. Entonces el nihilismo se entiende eso como la consecuencia de la muerte de Dios, es decir, la desaparición de cualquier instancia heterónoma para determinar la acción, un poco en la misma línea de lo que decía Kant también, del imperativo categórico y de la consiguiente devaluación completa de todos los valores antiguos. La pérdida absoluta de orientación de nuestra existencia, la destrucción de todo aquello que ilusoriamente suponíamos que daba sentido a nuestras vidas, el más allá, la verdad, la bondad, el castigo, la pena, el dolor, el miedo. Entonces, el nihilismo sería la aniquilación de todo lo caduco para que de las cenizas y de las ruinas surja el nuevo hombre y los nuevos valores. Nuevos valores que pueden estar inspirados, por ejemplo, pues en el propio éxito de la tecnología, el desarrollo inusitado del maquinismo o de la guerra como expresión o como una forma de expresión de la racionalidad humana, etcétera. Es decir, todo lo que luego va a ser el modernismo, por ejemplo, el modernismo en gran medida se inspira en estas corrientes de nihilistas, Marinetti y demás, van a encontrar inspiración sin duda en este tipo de planteamientos nihilistas, lógicamente. Y de ahí se desprende sin duda pues eso, una nueva moral frente a la decadencia de la moral antinatural de Occidente. Claro, Nietzsche pretende ofrecer una moral nueva cuyo fundamento sea simplemente el deseo apasionado de vivir, la exaltación sin condiciones de la vida, porque la vida tiene valor en sí misma y no es necesaria ninguna otra explicación ulterior. Es el valor absoluto al cual deben subordinarse todos los demás, no hay más que poner, no hay que poner norma alguna a la vida, sino gozar de ella. Y la nueva moral, dice, se basará en la exaltación de las fuerzas primarias de la vida, frente a la resignación, o frente a la humildad, frente a la obediencia, ante las cuales se alzarán valores como la fuerza, la pasión, el poder y el placer. En definitiva, yo creo que aquí estaría prefigurándose eso que llamamos la inversión etológica, es decir, el camino hacia la conversión del hombre o la recuperación digamos, la moderación en el hombre de todos aquellos aspectos que van más allá de la propia realización de sus pasiones. En definitiva, la ecualización del hombre con el resto de los animales. Pero bueno, eso ya es una cuestión a discutir posteriormente. Hablemos un momento ya para finalizar sobre el tema del nazismo. Voy a leeros unas citas de un libro de Crane Brinton, un libro sobre Nietzsche, que dedica un capítulo titulado así, Nietzsche y los nazis. Voy a leeros un poco las primeras páginas para que veáis la situación. Dice, los primeros discípulos y partidarios de Nietzsche fueron, como hemos visto, intelectuales
a quienes la obra de su maestro les producía un goce puramente intelectual. Gozaban sabiendo que eran señores entre los esclavos del rebaño, a lo típico. Pero eso les ocurre a todos los seguidores de grandes filósofos que se partieron el cobre en su época. Pero les bastaba con este conocimiento. No escupían a los esclavos a la cara, afortunadamente, ni los golpeaban, ni trataban de hacerlos huir presas del pánico. En realidad se mantenían lo más alejados de ellos que les era posible, saboreando su superioridad, hasta cuando relativamente pronto se produjo la división entre nietzscheanos moderados y rígidos. El maestro siguió siendo considerado por ambas clases de discípulos como esencialmente un poeta, como el consuelo y la inspiración para los pocos, como un filósofo dentro de la grande y por fortuna inútil tradición filosófica. Dice: es cierto que desde el mismo comienzo algunos críticos de Nietzsche le hicieron el cumplido evidente, o es dudoso, de suponer que pensaba lo que decía. Al principio casi todos esos críticos se oponían enconadamente a Nietzsche y en realidad podían ser llamados anti-nietzscheanos. No les gustaba lo que creían que él quería decir. Cuando él alababa el inmoralismo, cuando elogiaba la crueldad, la mentira, la traición, entendían que quería decir que en su opinión convenía que algunos hombres fuesen crueles, deshonestos y falsos. Cuando escribía jubilosamente acerca de la bestia rubia, creían que en realidad celebraba el derramamiento de sangre y la rapiña que realizaban los soldados alemanes de carne y hueso. Cuando decía que la guerra era buena, entendían que por guerra quería decir la lucha real en que los hombres son muertos y mutilados, y por buena que la aprobaba. Cuando hablaba de los hombres del rebaño y los esclavos, pretendían que se refería a los hombres como ellos mismos, sino a hombres como vosotros y yo. Los críticos antinietzscheanos consideraban fastidioso, pero no sorprendente, que los discípulos de Nietzsche negasen todo eso. Un antinietzscheano que escribió ya en 1899 opinaba que los nietzscheanos aplicaban a la obra de su maestro una habilidad y una oficiosidad exegéticas dignas de la misma Biblia, es decir, separando lo que les podía resultar interesante y lo que no. Sin embargo, los antinietzscheanos leían, digamos, lo que decía Nietzsche y encontraban peligro en muchas de sus ideas, ¿no? El comienzo de la Guerra de los 4 años en 1914 proporcionó a los antinietzscheanos algo concreto que señalar como un fruto de las doctrinas malvadas de Nietzsche. No obstante, hay poco que indique que esas doctrinas fueran bebidas en sus fuentes originales por el pequeño grupo que dirigía la política en el reinado de Guillermo II. Sin duda, muchos alemanes jóvenes habían leído su Nietzsche, y él pudo haberles inspirado la resolución de ser duros, realistas, agresivos, y no los alemanes metafísicos, sentimentales y amantes de la música de la tradición. Sin embargo, ningún grupo organizado, ni de intelectuales ni de políticos, seguía todavía las doctrinas de Nietzsche, salvo únicamente los obreros desesperadamente imprácticos y fieles del Nietzsche Archive. Cualquier influencia que pueda haber ejercido Nietzsche en la agresión modesta en comparación con la de Hitler de Guillermo II es imponderable, si no dudosa. Por una vez podemos conceder quizá que los nietzscheanos, tanto los moderados como los rígidos, tenían razón al rechazar indignados la acusación de que Nietzsche había sido la causa de la guerra de 1914. Esa acusación se hizo en muchas formas y por medio de órganos muy diferentes, desde el periódico The Times hasta los diarios populares. Los ingleses realizaron una gran propaganda a este respecto, en tanto que los franceses estaban mucho menos seguros de que Nietzsche mereciera ser acusado cuando había que luchar contra tantos alemanes vivos. En los primeros meses de la guerra, Nietzsche, Treitschke y von Bernhardi fueron unidos en la propaganda británica como los principales responsables de haber inspirado a los alemanes, tanto a los dirigentes como a los dirigidos, una ansia inmoral de conquista nunca vista hasta entonces en ese mundo. El doctor Oscar Levy, que había publicado la edición inglesa de Nietzsche, el último cuyos 10 y 8 volúmenes acababa de aparecer, refiere que encontró una mañana en las escaleras de su casa un ejemplar de Scotsman
que contenía un artículo de fondo en el que se atacaba a Nietzsche como un despiadado predicador de la violencia y en cuyo margen alguien había escrito indignado con tinta: «Usted ha traído este veneno a Inglaterra». Añade que en la vidriera de una librería de Piccadilly había expuesto el librero los 18 volúmenes con este gran letrero: «La guerra euro-nietzscheana. Leed al diablo para combatirlo mejor». A su manera de vender los libros de Nietzsche, traducidos al inglés. Hasta el Punch entró en la controversia y anunció que un poco de Nietzsche hace pecar a todo el mundo. El Dr. Levy parece haber tomado en serio este juego de palabras, pero el círculo íntimo de los nietzscheanos ingleses siempre estuvo bien bloqueado, bien fortificado contra los juegos de palabras. El grupito que rodeaba al Dr. Levy defendía sus principios o ilusiones e insistía en que Nietzsche detestaba el imperio alemán y habría detestado al Reichslichkeit. También Havelock Ellis, al publicar una segunda edición de sus Affirmations a principios de 1915, expuso la posición de los nietzscheanos moderados de una manera tan clara e inocente como nunca había sido expuesta. La idea del poder y la idea de la guerra, según estos autores, formaban parte de la última obra, es importante recordar, de Nietzsche, pero en sus manos se espiritualizaban y transformaban. El poder no era ya la fuerza del buen éxito en este mundo, y la guerra no era un método para vencer a los enemigos meramente humanos, sino que ambos pertenecían igualmente a la esfera del alma en desarrollo. Mi estudio de Nietzsche no es un estudio del Nietzsche del momento, sino del Nietzsche esencial y significativo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, bueno, quiero deciros que el debate sobre la vinculación de Nietzsche con el nazismo es un debate que empieza muy pronto y que está también un poco de alguna manera recogido en la ambigüedad manifiesta de la propia obra de Nietzsche. El nacionalsocialismo, dice más adelante, como casi todos los movimientos revolucionarios triunfantes, contiene elementos que se encuentran también en los organismos religiosos. Uno de ellos es la posesión de sagradas escrituras. El canon nacionalsocialista no está completo todavía, no ha alcanzado ni siquiera aproximadamente el estado de fijeza que han logrado las religiones completamente establecidas. Esto no es quizá más que decir que el nacionalsocialismo es todavía un credo en desarrollo y activo. Mein Kampf es ya la pieza central del canon nazi, pero el Evangelio de Hitler necesita algún refuerzo, necesita antecedentes y, si es posible, antecedentes que le den una respetabilidad filosófica que parece no poseer en sí mismo, sobre todo para los no convertidos. Gobineau, Chamberlain, Treskiede, Spengler, Alfred Rosenberg, todos ellos han contribuido a los artículos de la fe. También Nietzsche ha sido utilizado. No puede caber duda de que mucha gente importante de la Alemania contemporánea hace un esfuerzo consciente para alistar a Nietzsche como uno de los pilares de la sociedad nazi. Los libros y artículos que se han publicado sobre Nietzsche en la Alemania nazi son en sí mismos una prueba muy clara de que se realiza ese esfuerzo. Resultaría claro de lo que se ha dicho ya en este estudio acerca de la boga de Nietzsche desde mediados de la década del 90 del siglo XIX, que no hay nada nuevo en el mero hecho de que sigan apareciendo artículos y libros acerca del maestro, pero hasta ahora, sobre todo en Alemania, semejantes escritos han sido destinados principalmente a los estudiosos, los filósofos y los amantes de lo bello. Y cuando han tenido por objeto popularizar al maestro, han sido obra de los nietzscheanos moderados. Lo notable en la literatura sobre Nietzsche de los últimos 12 años en Alemania es la publicación de libritos populares escritos expresamente para hacer a Nietzsche claro para los alemanes cultos corrientes y demostrar cómo se adaptan sus ideas a la Völkische Weltanschauung nazi, hacia la cosmovisión populista del nazismo. Bueno, pues nada, es un debate que ahí está y que hay que darle una vuelta. Pues nada, ya con esto lo dejamos en Nietzsche. Y se acabó el curso. Hasta luego.